La semana pasada pasó algo raro. Con las tensiones geopolíticas por las nubes y el fantasma de la inflación volviendo con más fuerza que nunca, en medio de todo ese caos, los mercados globales hicieron algo que, la verdad, no tiene mucho sentido. Subieron. Y no un poco, no. Subieron con una fuerza increíble. La pregunta es evidente. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque mientras todos los titulares gritaban peligro, los inversores parecían estar susurrando oportunidad. Para entender este enigma hay que saber que el mercado no tiene una sola mente, sino dos, y casi siempre están en conflicto. Fijaos en esta desconexión. Por un lado, una euforia en bolsa que rompía una racha de 5 semanas seguidas de pérdidas. Y por el otro, una realidad económica que se ponía cada vez más fea, el petróleo por las nubes y una incertidumbre tremenda. Esto no es solo un movimiento del mercado, esto es una auténtica batalla de narrativas. Y para entender quién va ganando, primero tenemos que conocer a los luchadores. Para resolver esta paradoja, vamos a usar un modelo súper sencillo. Vamos a imaginar que el mercado tiene dos mentes que están casi siempre peleadas. Una es el sentimiento y la otra los fundamentales. A ver, el sentimiento vendría a ser como el corazón del mercado. Es impulsivo, se mueve por emociones, vive el momento, reacciona a un tuit, a un rumor, a la más mínima esperanza de que mañana todo vaya a ir mejor. Es el motor del corto plazo. En cambio, los fundamentales, esos son el cerebro. Son analíticos, pacientes, se basan en la realidad, en los datos, los beneficios de las empresas, el crecimiento de la economía, el valor real de las cosas. Son como la brújula que te indica el camino a largo plazo. Imaginaos un tira y afloja, una cuerda con dos equipos. A un lado, la esperanza, tirando con todas sus fuerzas, animada por los titulares del día. Y al otro, la realidad de los datos, ejerciendo una presión constante. La semana pasada la fuerza de la esperanza fue sencillamente brutal. Vale, ahora vamos a ampliar un poco la vista. Este de tira y afloja no sucede en un sitio aislado, se juega en un tablero global, donde todo está conectado y donde unos pocos factores claves son los que marcan las reglas para todos. Estos son los grandes fundamentales, los que de verdad importan. El precio del petróleo, que es como el sistema circulatorio de la economía global. Las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés, que son el acelerador o el freno. Los datos de inflación, que básicamente nos dicen si nuestro dinero valdrá menos mañana. Y los indicadores de crecimiento, que son el pulso para ver si la economía de un país está sana. Muy bien, ahora que ya tenemos el mapa, vamos a hacer un viaje rápido por el mundo, a ver cómo se desarrolló esta batalla entre la esperanza y la realidad en los puntos calientes de la economía del planeta. Primera parada, Estados Unidos. Después de 5 semanas de pesimismo, Wall Street despertó de golpe y con una fuerza que sorprendió a todos. El Nasdaq, que es el corazón de la tecnología, se disparó más de un 4%, un cambio de guión radical. Y aquí está la clave de todo. El mercado no es que ignorara el petróleo por las nubes, simplemente decidió que el riesgo de un conflicto mayor era más importante. La esperanza de una desescalada geopolítica, aunque fuera muy pequeña, fue suficiente para que el sentimiento ganara la partida a la cruda realidad de la inflación. Cruzamos el charco a Europa, donde la euforia fue incluso mayor. El índice italiano, por ejemplo, se disparó por encima del 5%, un optimismo que a primera vista parecía desbordante. Pero ojo, porque debajo de esa superficie de alegría, la base de la economía europea tiembla. Las subidas de precios esconden un peligro cada vez mayor, la estanflación, esa mezcla mortal de cero crecimiento y alta inflación. Así que mientras los mercados lo celebraban, los datos fundamentales avisaban de que se acerca una tormenta. Nos vamos ahora a Japón, y aquí la historia cambia por completo. El Nikkei cae un 1,7%. En este lado del mundo, el ganador del tira y afloja fue otro, clarísimamente. ¿Y por qué? Muy simple. Para un país que importa casi toda su energía, la subida del petróleo no es una preocupación lejana, es una amenaza directa a su economía. En Japón, la fría realidad de los datos aplastó cualquier pequeño rayo de esperanza. Y nuestra última parada es China, donde el resultado fue casi un empate técnico. Una caída muy ligera que refleja un mercado atrapado entre dos fuerzas que tienen casi la misma potencia. Lo que pasa en China es un poco el resumen de la economía mundial ahora mismo. Por dentro, su industria empieza a moverse otra vez, como nos dicen los datos del PMI. Pero desde fuera, la presión de los costes y la incertidumbre global amenazan con pararlo todo. Este equilibrio tan delicado no solo define el futuro de China, es que nos afecta a todos. Hemos visto la batalla en directo por todo el mundo, pero todavía no hemos respondido a la pregunta del principio. ¿Cuál fue el motor real que había detrás de esta subida que iba contra toda lógica? Entonces, ¿qué fue? ¿Mejoraron de repente los datos económicos? No.
Como ya hemos visto, la realidad fundamental era, siendo optimistas, bastante mediocre. La respuesta de verdad no está en las hojas de cálculo, está en la psicología del inversor. Y aquí llega el momento, ajá. Esta frase lo explica todo. La clave no está solo en la geopolítica, sino en esa palabra, posicionamiento. ¿Y qué significa eso? Pues que después de semanas de ventas masivas, muchos inversores estaban infraponderados, o sea, con más dinero en efectivo de lo normal. Estaban nerviosos, sí, pero también preparados para comprar a la mínima señal positiva. La esperanza geopolítica no fue la causa de la subida, fue la excusa perfecta que el mercado estaba esperando. El sentimiento no solo ganó, es que aprovechó que los fundamentales estaban con la guardia baja. El sentimiento ha ganado la batalla de esta semana, pero la guerra no ha terminado. La realidad, los fundamentales, están ahí, esperando su momento para volver a tirar de la cuerda. Y hay 5 frentes abiertos que podrían cambiar las tornas muy, muy pronto. El primero, otro shock en el precio del petróleo. El segundo, que los próximos datos de inflación en Estados Unidos sean peores de lo esperado. Tercero, que la Reserva Federal se vea obligada a ponerse aún más seria. Cuarto, que los datos en Europa confirmen de una vez el fantasma de la estanflación. Y quinto, que la recuperación de China, que es muy frágil, se pare en seco. Cualquiera de estos puntos puede hacer que la balanza se incline otra vez hacia el lado de la realidad. Esta tensión entre lo que esperamos que pase y lo que los datos nos dicen que está pasando es el verdadero motor de los mercados. La gran pregunta para la próxima semana es, ¿qué equipo tirará con más fuerza? La respuesta no solo moverá miles de millones, sino que definirá la historia económica de los próximos meses.